In Leviticus 19:33, En el Levíticos 19:33 and if a stranger, dice, and the word cuando un extranjero, stranger in y King James English, según esta versión de la Biblia, immigrant. podría ser inmigrante. So if a stranger Entonces, cuando sojourner, or in un other words, extranjero come to live resida with o llega a vivir thee in your land, en su tierra, you shall not vex him. no lo maltratarán. Now that word in the King James, Ahora, en vex, esa versión de la Biblia, translated deport. You shall not se podría deport him. traducir como deportar, que no lo deben deportar. If an immigrant comes to live in Si un your land, inmigrante you shall llega a not deport vivir him. en su tierra, no lo deben deportar, podría ser. I did a word study on that in the Y yo Hebrew, estudié, Hebrew word, hice un estudio acerca de esa palabra en el hebreo, que se ve en mi partyonline.com. página red, Tequila Party Online. Is that a caller? Es, Okay. The next verse after Leviticus 19, Lo que vamos a leer ahora, después de ese, dice, 19, verse 34, es el 34. But the stranger that dwelleth with you shall be unto you as one born among you. Dice, trátenlo como un ciudadano más y ámenlo como a sí mismos, pues ustedes fueron inmigrantes en Egipto, porque yo soy el Señor su Dios. Matthew 25:41 gives us an idea El libro that, Mateo 25:41 nos hace una idea de cómo es nuestra política migratoria risks leading Christians into hell. y cómo puede hacer que los cristianos terminen en el infierno. Jesus is telling people, Porque en esto Jesús le dice a la gente, depart from me, apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, porque fui forastero, es decir, migrante, y no me recibieron. If we don't take in immigrants, Si no aceptamos a los we're going to inmigrantes, hell. iremos al infierno, es lo que dice Jesús en eso. Y lo dice porque Él mismo se identifica como un extranjero. Entonces, cuando no aceptamos a los inmigrantes, es rehusar a aceptar al mismo Jesús. Otra porción de la Biblia es de Éxodos 12:49. La misma ley, es decir, la igualdad de la protección bajo las leyes, se aplicará tanto al nativo, es decir, un ciudadano nacido aquí en este país, como al extranjero, el inmigrante, que habita entre ustedes. Mejor dicho, uno debe tenerle las mismas leyes a los inmigrantes que le tiene a los ciudadanos. Y de hecho, es lo que dice la 14ª enmienda de la Constitución, que quien se encuentre sujeto a las leyes, mejor dicho, si la policía lo pueden arrestar, se encuentra usted bajo jurisdicción de nuestras leyes, debe tener la misma protección bajo la ley. A ver, otra porción de la Biblia. Es de Luke 11:46. Hay también de ustedes, intérpretes de la ley, porque cargan a los hombres con cargas difíciles de llevar, y ustedes ni siquiera tocan las cargas con uno de sus dedos. Y eso hace quedar como abogados los ciudadanos que apoyan las leyes anti-inmigrantes. Si quisiera leerte todas estas porciones que tengo yo acerca de la política de Dios acerca de la inmigración, lo puede ver en mi sitio web de tequilapartyonline.us y busque los estudios bíblicos. Aquí les presento un análisis. No sé cuántos cristianos entienden de verdad lo que tiene Dios a decir acerca de la inmigración. Hay 12 versos que dicen que los de Dios eran inmigrantes. Hay 30 que advierten de un juicio en contra de los que no les tienen piedad a los inmigrantes. Hay 14 que dicen que los ciudadanos y los inmigrantes deben estar bajo la misma ley. Hay 8 que dicen que cuanto los inmigrantes reúnan los mismos requisitos de los ciudadanos, merecen los mismos derechos. Y hay 11 que le niegan la ocasión a rendir culto a los inmigrantes y, de hecho, se aplican igualmente a los ciudadanos.
Y los 20 que les dan inmigrantes acceso igual a la iglesia, que en Israel también era la sede del gobierno. Hay 24 que le dan a los inmigrantes la misma protección bajo las leyes que disfrutan los ciudadanos, aunque no reúnan los mismos requisitos. Y hay 7 versos que dicen que los inmigrantes deben sufrir los mismos castigos por no cumplir la ley que sufren los ciudadanos. Hay 19 que piden asistencia social para los inmigrantes, aunque es una fracción del presupuesto nacional. El presupuesto entero nacional para la Iglesia y el Estado solo es el 10%, pero la mayoría de la asistencia social que se presenta no son gastos del gobierno, sino instrucciones a los ciudadanos individuales. Hay 2 versos que presentan excepción a la igualdad absoluta de Dios que tienen los inmigrantes. O el uno no le permite al inmigrante ser presidente. El otro dice que los líderes le cobren interés a los inmigrantes, aunque en ese momento los bancos no cobraban interés a los ciudadanos. Creo que la razón por esa diferencia era que los extranjeros no pudieron cobrar interés a los ciudadanos, entonces tenía sentido cobrarle interés entonces cuando ellos pedían prestado. Hay unos cuantos cristianos que intentan usar la Biblia para justificar las leyes anti-inmigrantes. Yo nunca he visto ninguno de esos estudios que traten más de 3 o 4 versos. A ver, uno de ellos es Romanos 13, que nos dice que tenemos que obedecer a las autoridades. Ahora, ¿a quiénes obedecemos? Cuando hay conflicto entre una autoridad baja y una autoridad alta. Si hay conflicto entre una ley de la ciudad y de federal, ¿la ciudad no se tiene que conformar a la ley federal? Si hay una ley humana que va en conflicto a las leyes de Dios, Actos 5:29 dice que debemos obedecer al Dios en vez de al hombre. Le dicen ilegales a los inmigrantes porque han venido aquí en contra de leyes humanas, porque es la única manera en que pueden hacer que no se muera de hambre su familia. Pero miren esta ley de Dios que se violaría si no vinieran. Timoteo 5:8 dice, si alguno no mantiene a su familia, particularmente a los de su propio hogar, niega la fe y es peor que él no cree en Dios. Los inmigrantes vienen aquí para mantener a los de sus hogares, mostrándole obediencia a Dios. ¿Cómo puede los Estados Unidos hacer que los inmigrantes elijan entre obedecer a Dios y obedecer a las cortes humanas cuyas leyes violan las leyes de Dios?